Saludos. Desde el despacho de cálculo estructural, EAS Estructuras Programadas, habla el ingeniero Edgar Castellanos. En esta ocasión vamos a ver cómo por medio de la aplicación EAS Dibujo Automatizado podemos dibujar secciones transversales de perfiles comerciales de los cuales tenemos sus datos. Para empezar, vamos a requerir la base de datos. Aquí tengo la pestaña IMCA. Entonces, lo que hice fue copiar y pegar todos los valores de un libro de Excel que conseguí y los puse todos en el primer renglón de los datos en el renglón 10. Entonces lo ordené y cada uno lo puse en diferentes claves. Entonces, ya que tenemos los datos, la base de datos, necesitamos una forma en la cual podamos seleccionar el tipo de sección y la sección específica y nos dibuje dicha sección. Por ejemplo, vamos a ejecutar esta. Un ángulo de lados iguales con 3/4 de ala y 1/8 de espesor. Entonces ejecutamos y ahí lo tenemos. Vamos a cambiar de sección. Por ejemplo, una IR de 14/38. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Podemos ver que las dimensiones son 358 milímetros de peralte y 172 de ancho del patín. Entonces, por decir otro ejemplo, que es ligeramente diferente. Un tubo cuadrado, por decir 8 pulgadas por 1 medio. Ejecutamos y ahí lo tenemos. 203 de lado y 12.7 de espesor. Ok, entonces, ¿cómo logramos esto? Vamos a verlo parte por parte. Sobre todo se trata de fórmulas de Excel que vamos a ir viendo. Entonces, los datos los estamos poniendo de este modo, como ya hemos venido trabajando anteriormente, para después este módulo o bloque mandarlo llamar desde cualquier parte del libro y modificar los datos y luego ejecutarlo para generar los detalles que este bloque produce en cualquier parte del libro para otros detalles que van a ser más complejos. Entonces comenzamos con la nomenclatura. Puede ser AISC o IMCA. Y dependiendo de eso va a cambiar la lista, el nombre de la lista de los perfiles que podemos seleccionar. Vamos a dejarlo ahorita en IMCA. Y en 3 vamos a ver qué dice. Si la celda AB es igual a IMCA, el resultado es 0. De cualquier otro modo, hace la distinción de si la celda AB7 es AISC, entonces será 1. Cualquier otra cosa se va a imprimir, revisar tipografía. Entonces tenemos IMCA 0, AISC 1. Tipo de sección, LI o IR. Entonces, como tenemos la nomenclatura del IMCA y el tipo de sección es IR, tenemos aquí los nombres de las secciones IR como en el manual del IMCA. ¿Qué pasa si yo cambio a AISC? Mi lista va a cambiar a la base de datos de las secciones IR, pero con W y en pulgadas. Ok, ahora lo siguiente es tipo de sección. Aquí simplemente lo que hice fue en datos, validación de datos, lista. Y escribí IMCA, AISC. Son los únicos dos valores que puedes tomar esta celda. Tipo de sección, lo mismo. Validación de datos, LI, LD, CE, IE, IR y todos.
los valores que puede, los valores que puede tomar para una sección que existe en el manual del IMCA. Y este resulta más interesante. Vamos a ver. Validación de datos. Y lo que tenemos es la función indirecto, al cual estamos concatenando el valor AC7. ¿Cuál es AC7? Es este. En este caso es IR. Puede ser cualquier sección. Concatenado a guión bajo y luego concatenado a AB7. AB7 es ya sea IMCA o AISC. Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo que hice es que en la pestaña de IMCA tengo esta sección, lista de secciones. Entonces, tomé todos los nombres, tanto para lados iguales, por ejemplo, ángulo de lados iguales, como se llama en el manual del IMCA, y el ángulo de lados iguales, como se llama en el manual de la ISC. Lo mismo para ángulo de lados desiguales, los canales, la IE, IR, como se llaman en el manual del IMCA, en el de la ISC, así para todas las secciones. Y además agregué el índice, que es simplemente la numeración ordenada como viene en el manual, del 1 hasta que se acabe. En el caso del tubo circulares hasta 131, en el caso del tubo rectangulares hasta el... Este debería decir... Ah, sí, sí, dice 132. Y para las secciones I hasta el 187. Entonces está separado por un espacio y luego es igual para tanto el manual IMCA como el AISC. Ya que tengo estas tablas, podría ser en cualquier parte del libro, pero mejor los tengo todos juntos para una más fácil organización. Vamos a ver fórmulas y en administrador de nombres. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el IR-IMCA. Entonces vamos a ver a qué tabla le asigné ese valor. Aquí tengo IR-IMCA. Entonces, si vemos el rango de la tabla que se llama IR-IMCA, vamos a ver que es desde el índice 1 hasta el 180 y tantos de esta tabla. Del mismo modo, si yo revisara IR-AISC, tengo una tabla que toma ese rango de la pestaña IMCA del LZ6 al LZ192. Vamos a revisarlo. LZ6 al LZ192. Entonces, la tabla que empieza con, bueno, que se llama IR-AISC, son solo los nombres en la nomenclatura del AISC. Y así para todas las secciones que tenemos en el manual. Estos son otros nombres, pero ahora los que nos interesa son el que tiene al inicio la clave de la sección, guión bajo, y ya sea IMCA o AISC. Entonces tenemos tablas con su nombre. Volvemos a la pestaña de acero y lo que estamos haciendo aquí es que nos dé el indirecto de, o sea, la lista, o más bien la tabla, que coincida con el nombre IR-AISC. Podemos revisarlo otra vez. Datos, validación de datos, entonces indirecto, AC7, que es IR, concatenado a guión bajo, concatenado a AB7, AISC. Entonces nos va a desplegar los valores que contiene esa tabla. Muy bien. Ahora lo que hago en la siguiente celda es obtener el número de sección, o sea, el índice. Eso lo vamos a conseguir con la fórmula
valor extrae de el texto AD7, que es el contenido de la tabla, la sección específica. eh, la posición inicial es 1 y luego encontrar. Vamos a verlo por partes. Entonces, encontrar el carácter espacio en el texto AD7 y le restamos -1. Vamos a ver primero la parte más al interior de la fórmula. Encontrar y buscamos el carácter espacio en AD7. Aquí. Encontrar el carácter espacio AD7. ¿Qué nos refleja? 4. Lo que significa que el primer carácter que es vacío, o más bien, perdón, no es vacío, espacio, se encuentra en la ubicación 4 del texto en la celda AD7. Ese valor 4 lo vamos a usar en la fórmula extrae. Usamos extrae del texto en la celda AD7. Vamos a comenzar en la posición inicial 1 y el número de caracteres va a ser lo que acabamos de obtener -1. Lo que vamos a conseguir con esto es que me cuente cuántos caracteres tiene con encontrar -1. Vamos a saber cuántos caracteres tiene el número o el índice de de la sección que estoy buscando. Y luego lo vamos a extraer. Entonces, en esta celda, si yo extraigo los primeros, porque estoy comenzando en la celda 1, 4 menos 1 caracteres, pues voy a tener 183. Ahora, esto lo extrae de una cadena de caracteres, es un texto. Si yo quiero usarlo como un número, tengo que convertirlo a su valor. Y ahora, aunque son los mismos, este sí tiene un formato de número y este es texto. Entonces, voy a eliminar esto, solamente era para la explicación. Y ya. Entonces ya tenemos cómo seleccionar una sección en específico de la base de datos del manual del IMCA o AISC. Ahora voy a usar otros valores para un punto de intersección, tanto en X como en y una rotación que vamos a ver posteriormente. Aquí simplemente es a partir de donde yo dé un clic en el model space, se va a multiplicar por el factor de escala y nos va a regresar ese valor y lo vamos a sumar a las coordenadas que forman la sección que estamos buscando. Lo mismo para y, y la rotación la voy a meter en grados y se va a convertir a radianes. Muy bien. Ahora, yo sé, vamos a ver. Cada, cada sección tiene un número asignado. ¿Y cómo vamos a saber esto? Pues ya está hecha la fórmula. Si es lados iguales es 1. Si es lados desiguales es 2. Este es el orden en el que aparecen las secciones en el manual del IMCA. Entonces no hay mayor ciencia, simplemente se escribe una vez la fórmula y listo. Tenemos 11 secciones, en el cual el último es como Montén, pero en forma de Z. Cualquier otro valor nos imprime revisar nombre de la sección. Entonces, si yo cambio, digamos, a IR, ahora voy a decir que estoy usando el tipo de sección número 5. Y una sección específica, en este caso sería 88, que es una W14 por 159. Ok, entonces, aquí lo que voy a hacer es que, para cada tipo de sección,
voy a sustraer, o más bien voy a obtener el nombre 1, el nombre 2, peralte, eh, espesor del alma, ancho del patín y espesor del patín. Y en algunos casos voy a obtener el radio de giro. Entonces, esto se va a hacer para cada sección que yo solicite, simultáneamente se va a calcular para todas las posibles secciones. Lo que va a pasar es que, digamos, si solamente para la sección ángulo de lados desiguales hay 15 secciones, cuando yo solicite una sección para IR 62, pues no me va a arrojar ningún resultado. Pero no importa, porque finalmente, como lo que yo estoy solicitando es IR, los datos que me van a importar son los de este renglón, los de la sección 5. Ok. Todos tienen por lo menos una sección, entonces por lo menos ahorita me están mostrando mm, los valores para la primera sección. Bueno, vamos a ver que, eh, digamos, cómo podemos hablar de un peralte para un redondo liso. Pues no hablaría de un peralte propiamente, pero sí que puedo asociarlo como con el peralte o el diámetro de una sección cualquiera. Entonces, cuando solamente tengo un valor, como es el caso de un redondo sólido, yo he decidido que se va a reflejar para todos los posibles valores, ya sea peralte, ancho del alma, ancho del patín y espesor del patín. Vamos a ver las secciones uno por uno. Entonces, para la sección lados iguales, su primer nombre es lados iguales 19 por 3, que es el nombre que tendría en el manual del IMCA. Y LI 3 cuartos por 1 octavo sería el nombre que tendría en el manual AISC. El peralte, que vendría siendo un lado del alma, 19, espesor del alma 3, y ya que es lados iguales, es simétrico, pues es el mismo valor, lo estoy poniendo aquí. Ahora, para las coordenadas en X, a partir de estos valores, yo estoy calculando cuáles serían los valores que debería tomar si yo considero el centro de la sección como mi origen 0, 0. Entonces, debería empezar por eh, X a la izquierda y luego hacia la derecha, y las Y comenzarían de negativo hacia positivo. Entonces, es el peralte negativo, la mitad. El siguiente punto sería, esa es la primera coordenada de X. El siguiente punto sería el peralte positivo, la mitad. Luego sería concatenado al mismo valor. ¿Por qué? Porque la X se va a mantener, lo que va a cambiar va a ser la Y, pero tengo que poner cada una de las coordenadas en X. Luego nos regresamos en las X menos el peralte entre 2, pero le sumamos el espesor de, del ala, lo concatenamos al mismo valor y finalmente lo concatenamos al peralte negativo entre 2. Ok. De una forma similar hago lo propio con los valores en Y, simplemente estoy usando peralte y espesor del patín, pero ojo, cuando estoy hablando de coordenadas en X, estoy tomando el peralte o el largo del ala como el ancho del patín y el espesor del alma como el ancho del ala. Y cuando trabajo las coordenadas en Y, estoy tomando el peralte y el espesor del patín. No importa para el caso de el ángulo de lados iguales, pero va a tomar relevancia cuando lo haga con un ángulo de lados desiguales o un redondo, digo, un tubo rectangular.
Esto es que siempre va a ser el peralte el mismo. Y ya cuando lo rote, va a rotar siempre el mismo. Vamos a verlo más adelante mejor con un ejemplo. Entonces, es el mismo procedimiento para cualquiera de las secciones. Lo único que va a cambiar es la forma como calculamos las coordenadas de los vértices de la sección. Para cada sección es diferente. Para un redondo sólido simplemente es el diámetro. Para un tubo vamos a tener un caso muy particular en el cual todos los vértices de las polilíneas que vamos a dibujar son el valor cero. Y así para cada uno. Ahora mismo, como podemos darnos cuenta aquí, le falta definición a la sección. Nosotros sabemos que esta parte lleva una curva, también en esta parte y aquí. Del mismo modo, en las Y lleva esta curva y en los cuadrados. Esto no es así en la realidad. Simplemente acabo de programar con fórmulas los vértices para estas figuras en su forma más simple. Después, cuando quiera que sea la forma más fiel a cómo se construye en la realidad, pues habrá que modificar esta parte y solo esta parte. Simplemente van a ser más vértices y abultamientos para dar esas curvas. Ok, entonces ya tenemos que se calcula para cada sección de el mismo índice que estamos indicando todos sus valores. Y luego simplemente voy a llamar los datos que quiero. Entonces, de esta matriz voy a obtener el índice 1, es la sección 1. Para esta matriz, el renglón 2. El renglón 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, dependiendo de este valor, que es el tipo de sección, va a tomar los valores de la matriz que estamos calculando. Entonces, si lo cambio a IR es 5 y ahora está haciendo la búsqueda para este renglón de la misma matriz completa. Muy bien. Ahora vamos a pasar a dibujar la sección. Eh, como hábito, como buen hábito, establecemos el estilo de cotas y de multilíderes. Esto es para cambiar la escala de las cotas y los multilíderes a la escala que estemos trabajando. Ahora vamos a ver el dibujo de la sección transversal. Ya sabemos que cuando tenemos celdas en azul, lo que nos quiere decir es que en esa celda hay una fórmula que puede tener un valor vacío. Entonces, por los datos que estamos ingresando, ahora mismo la primera fórmula tiene un valor diferente de vacío y todas las demás son vacíos. Para otros datos, esta celda será vacío y alguno de estos otros será diferente de vacío y va a generar diferentes tipos de secciones. ¿Esto por qué? Para el caso actual de una sección IR, lo que tenemos es que podemos formar la sección con una sola polilínea. Lo mismo para un ángulo de lados iguales, ángulo de lados desiguales, excepto para los tubos. En este caso vamos a requerir dos polilíneas. Entonces vamos a revisar esta fórmula a detalle. Vamos a ver que si se cumple que el tipo de sección es OS, es redondo sólido, o es tubo circular, o es tubo cuadrado, o es tubo rectangular, para cualquiera de sus casos, esta celda va a tomar el valor de vacío. En cualquier otro caso, va a escribirse polyline. ¿Por qué? Porque cualquier otra sección se puede formar con una sola polilínea. Aquí es el caso especial para el caso de redondo sólido. Vamos a verlo.
Para un redondo sólido, simplemente voy a dibujar un círculo con estos valores. Es el radio y las coordenadas en Y. No hace falta meter coordenadas en X. Entonces, para un redondo sólido, pues lo más simple, un círculo. Ahora aquí tenemos para el tubo circular. Vamos a probar. Para el tubo circular vamos a generar una polilínea con las coordenadas X y Y. Siempre vamos a estar referenciando a estos valores. Los que están en el renglón más hasta arriba, que son los que ya extrajeron los datos que vamos a usar. Entonces va a ser una polilínea con sus vértices que calculamos es OC circular. Este. De algún modo, para la sección en particular que estamos tratando, ya calculamos las coordenadas. Luego le vamos a decir que es una polilínea cerrada y le vamos a aplicar un abultamiento. Y revisamos la última forma de generar una sección, ya sea un tubo hueco, cuadrado, rectangular. Va a generarse esta polilínea. Perdón, antes el tubo circular. Le vamos a generar unos abultamientos que, como son círculos, ya sabemos que tiene que tener estas propiedades necesariamente. Uno para el vértice 0, 1 para el vértice 2, menos 1. Y con eso le damos a una polilínea forma de semicírculo. Luego le aplicamos un mirror X y obtenemos la, la otra mitad del círculo. Vamos a ver. El primero y el segundo. Si fuera un cuadrado, generamos una polilínea, la cerramos y le aplicamos un mirror, pero en Y. Van a ser dos polilíneas, por ejemplo. Y ahí lo tenemos. Luego, finalmente, vamos a seleccionar las polilíneas que hayamos formado, dependiendo de si fue una o dos polilíneas para formar la sección. Seleccionamos uno o dos elementos. Aquí estoy usando fórmulas anidadas. Entonces se tiene que cumplir que estas dos celdas sean vacío para que el resultado sea 2. Y si cualquiera de estos dos no es vacío, va a ser una. Luego, si quiero rotarla, no sé, 45 grados, perdón acá, deja de ser vacío y se imprime rotate-0 y 45. Y tiene que cumplirse que estos dos valores sean 0 para que no se imprima nada vacío. Y si cualquiera de estos dos valores no es vacío, se va a imprimir move-0 y entonces sí se va a ejecutar el método. Como por ejemplo aquí 100 aparece move, o si fuera acá menos 150 aparece move. En otro caso no tiene sentido que aparezca el método. Ok, vamos a ir revisando sección por sección con lados iguales y por ejemplo esta sección. 3 por 3 octavos. No vamos a aplicarle movimiento en X, ni en Y, ni rotación. Entonces ejecutamos. Tenemos esta sección. Vamos por una sección más grande. Ejecutamos.
y tenemos la sección. Vamos a aplicar una rotación de 90 grados. Y ahí la tenemos. Primero se dibujó como si tuviera 0 grados de rotación y luego se le aplicó la rotación. Ahora vamos a ver otra sección y vamos a aplicarle un movimiento. 180 grados. Ejecutamos. Entonces se genera primero en el origen con rotación 0 y después se le aplica la rotación y luego el movimiento. Eso es para lados iguales. Ahora, lados desiguales, vamos a ver. Por ejemplo, esta, sin movimiento y sin rotación. Ahí lo tenemos. Estaba pidiendo el de 6 por 4 por 3 cuartos. Vamos a ver. 6, 152 por 4, 102 por un cuarto, por 3 cuartos, perdón. 19. Otra sección. 4 por 3 por 5 octavos. 102, 4 por 76, 3 por el espesor. 16, que es 5 octavos. Un canal. Aquí ya sé que el canal no tiene esta forma, pero para efectos prácticos me funciona porque así puedo medir el espesor de el patín, que en la práctica normalmente nunca me ha interesado la información de esta curva. Quizás para la ubicación de tornillos en el alma, pero con esto me funciona por el momento. Otra sección, y ahí lo tenemos. Y es muy parecida a IR. Aquí la estoy haciendo igual. IR. Vamos a ver la más pesada. Ahí la tenemos. 933 por 423. 933 por 423. Un redondo sólido. Ah, sí. Aquí tengo una situación con los formatos. Porque si bien en la hoja que conseguí cambian el formato para cada uno. Eso es solamente para el nombre del AISC cuando se quiere mostrar en fracciones. Porque no es el mismo formato el que tiene dos dígitos que el que tiene uno. Entonces ahorita no lo estoy moviendo ahí. Voy a cambiarlo. IMCA. Y vamos a verlo en milímetros. 1 pulgada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. De 25.4. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Tubo circular. 324 por 12.7. Y lo que tenemos aquí son dos polilíneas con un abultamiento exacto para hacerlo parecer un círculo. Cuadrado. Tubo rectangular. Canal. Y tengo que hacer una corrección aquí. Este R no hace referencia al radio de giro, sino a esta pestañita. 17.8.
En este caso está ubicado ese valor en el espesor del patín y R es el espesor del canal, 1.9. Ah, no, aquí está el espesor, 2.4. No recuerdo de qué es ese 2.4. Ok. Y finalmente, ZF. Listo. Y así es como, con la aplicación EAS Dibujo Automatizado, hemos generado un detalle con clave sección sextransf. Ojo aquí porque lo vamos a ocupar después. En el cual, modificando ciertos datos, podemos generar cualquier sección transversal de la base de datos. Esto va a ser importante porque para detalles más elaborados no nos vamos a meter con los datos de la geometría y estar programando las fórmulas que nos dan los vértices de nuestra sección. Simplemente lo vamos a llamar ya sea por la nomenclatura del IMCA o de la ISC. Le vamos a decir qué tipo de sección y le vamos a decir qué sección. Podemos esa sección moverla del punto de origen que que hayamos seleccionado y también rotarla. De este modo vamos a poder conseguir cualquier sección y vamos a poder hacer detalles más elaborados. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.